Bueno, el tema que me toca hoy justamente es hepatitis virales, así que vamos a charlar un poquito de esto. Si quieren levantar la mano, mandar mensajito, no tengo problema, o podemos hacer las preguntas al final. En realidad esta está pensada siempre las clases como para que uno piense un poco a medida que yo les voy contando un caso clínico, qué es lo que ustedes harían. No me ofendo si no me contestan. Si me quieren contestar, me pongo contenta. Por lo general, dentro del Zoom permite levantar la mano y yo calculo que algo me aparecerá en el momento que alguien levante la mano, o me interrumpen directamente y no hay drama, no hay problema, ¿eh? Así que bueno, estas son las 3 hepatitis que vamos a hablar hoy. Hay poca hepatitis C, al menos en nuestra región, así que esa la saqué. Y la D, necesitamos primero de la B, así que primero vamos a hablar de la B, aunque sea, y después en alguna situación muy chiquitita hablamos de hepatitis D de dedo. Pero bueno, las principales son estas. Y la razón por la que estamos hablando hoy de hepatitis A, que es la hepatitis de los chicos, la hepatitis que se tenía en la escuela. Cuando yo iba a la escuela, el que se ponía amarillo, la hepatitis que tenía era esta, casi siempre. Y en 2003-2004 hubo un brote muy importante en Argentina. Incluso se llegaron a 25 trasplantes pediátricos en esa oportunidad, y bueno, esto gatilló una política de salud muy importante, que es que empezamos con la vacunación gratuita y dentro del calendario para la hepatitis A para los niños de 1 año, a raíz de este brote que había habido años anteriores. Argentina fue el primer país que utilizó la única dosis de vacuna de hepatitis A. Siempre se pensaba en 2 dosis, instauró una única dosis con un éxito muy bueno, así que la vacunación en realidad quedó así, en única dosis, que es la que seguimos haciendo hoy día. Y hoy en día no es que no exista la hepatitis A. Este año vi 3 casos de hepatitis A, que hacía mucho rato que no veía. El primer paciente que vino con hepatitis A era un muchacho que había viajado a Buenos Aires y había compartido una comida con inmigrantes venezolanos. Y bueno, yo creo que él se contagió ahí, en ese encuentro. La comida venezolana se caracteriza sobre todo por comer con las manos. Este es un bicho que se contagia transmisión fecal oral por elementos contaminados, así que es muy contagioso. Lo que pasa es que la gran mayoría de los adultos que ya fuimos a la escuela, en algún momento la tuvimos, y los chicos casi todos están vacunados, así que bueno, vemos muy poco. De los niños que se ven, que ha habido 2 o 3 brotes, son chicos que no tenían el carnet de vacunación completo. Así que bueno, siempre pensar lo que está asociado a adultos que no han estado vacunados o que no la tuvieron cuando eran chicos. Ahí es donde la voy a ir a pensar. Siempre una hepatitis aguda, porque en realidad es muy raro encontrarla en un análisis de sangre y a partir de ahí pedir la serología. No vale pedir los anticuerpos totales, acá y en la zona muchas veces es la única forma que tenemos, pero bueno, tengan en cuenta que si uno tuvo hepatitis A cuando era chico, estos anticuerpos van a ser positivos, y la verdad que sean positivos no nos ayuda. Así que pidan, si tienen que pedir algo, es preferible la IgM para hepatitis A. Y nada más, eso es lo que tienen que hacer, es pensarla, saber que algo de hepatitis A tenemos en Argentina, principalmente los últimos brotes que vimos en Capital Federal y Córdoba eran en hombres que tenían sexo con hombres, y que esa era la forma más fácil de contagiarse. A ver, espérenme que se me trabó. Ahí está. Anticuerpos totales, o IgG, evalúa la eficacia de la vacuna en pacientes de riesgo. Por ejemplo, un cirrótico, yo siempre les pido hepatitis A, IgG, pues si les da negativo los voy a ir a vacunar. A esos pacientes hay que protegerlos. Y bueno, ahora viene como el núcleo duro de las hepatitis, que son la B y la C, que son las que siempre generan por ahí muchas dudas, porque bueno, son hepatitis complejas. Una por el diagnóstico, que hay muchos anticuerpos, y la otra porque el tratamiento cambió hace no mucho tiempo, y de eso vamos a hablar hoy, ahora. Entonces, sepan que hablamos un montón de HIV. La HIV tiene un agente de prensa genial, que no lo comparte con la hepatitis B y la hepatitis C. Por eso hablamos menos de estas 2 enfermedades, si bien hay mucha más gente enferma de estas 2 patologías que de HIV.
¿eh? Esta es una diapo un poco vieja, pero les traje unos datos nuevos, donde vemos la seroprevalencia en los donantes de sangre. Sobre todo vayamos a mirar las personas que tienen la capacidad de contagiar la enfermedad, que son los que tienen antígeno S positivo. Tenemos 0,21% en el 2018. Yo creo que este número va a ir bajando a medida que pase el tiempo, porque como estamos vacunando a todos los recién nacidos, es solo cuestión de tiempo que en algún punto estemos todos protegidos contra la enfermedad. Así que la prevalencia en Argentina es menor al 2% y diría en descenso. El asunto es que regiones del mundo, como por ejemplo China, Japón o algunas regiones de África, tienen mucha hepatitis B, así que, bueno, si uno tiene el antecedente de algún contacto sexual fuera del país y no está vacunado, es para tener en cuenta. Bueno, es un bichito especial porque tiene la capacidad de que si la carga viral es alta, tiene potencial de, aún sin cirrosis, hacer cáncer de hígado. Entonces, por eso es importante, y en personas jóvenes también, es importante pensarlo y buscarlo al menos una vez en nuestros pacientes. Si son pacientes que tienen factores de riesgo, son promiscuos, deberíamos buscarlo rutinariamente. El daño que genera el virus de la hepatitis B es porque activa el sistema inmune, y el sistema inmune es el que ataca al hígado tratando de sacar al bichito. Y una cosa que no se sabía cuando yo fui a la facultad es que el virus de la hepatitis B, en realidad una vez que entra, como el herpes, nunca se va, queda guardado dentro del hígado, aunque uno resuelva la infección, parte del ADN del virus queda en el hígado, y en casos de inmunodepresión severa o el uso de algunos anticuerpos monoclonales o tratamientos para leucemias o linfomas, puede reactivarse el virus de la hepatitis B, y en cuyo caso ahí deberíamos buscarlo a ver si está o no y tratarlo si vamos a hacer alguno de estos tratamientos. Por eso es importante recordar esto, justamente. Acá vemos esta parte del virus, que es como queda adentro del núcleo del hepatocito, y de ahí, bueno, no se va, queda guardado aunque uno se cure de la infección. Y bueno, hablando un poco de la historia natural, vamos a repasar esto de las personas que se infectan con hepatitis B. Podemos tener un cuadro con fiebre, tranquilo, no pasa nada. O podemos tener un cuadro agudo, o sea, casi 3 de cada 10 tienen un cuadro agudo, se ponen amarillos, estos consultan todos. Estos tienen mucha chance de curarse, pero hay un pequeño porcentaje que, bueno, yo puse muerte o trasplante, ¿no? Porque se puede trasplantar a alguien que tenga una hepatitis B aguda. Eso es las formas fulminantes. Y la más silenciosa es la hepatitis que queda en forma crónica, esa que tenemos que ir a buscarla con un análisis de sangre, y esa es la que vamos a tratar de buscar. Entonces acá les traje un caso inspirado en una paciente que tuve en el consultorio. Y bueno, María Eugenia tiene 22 años y en los análisis prelaborales para entrar le dio positivo, dice ella, al análisis de hepatitis B. Y acá nos trae unos análisis. Estaría bueno que cada vez que leamos un análisis de antígeno de superficie nos diga el título, eso de alguna manera nos orienta. Después yo más adelante les voy a contar para qué sirve. En este caso era verdaderamente positivo. Pero si miramos, el hepatograma es enteramente normal, una albúmina fantástica y sin hepatitis, sin inflamación. Entonces acá, pensando esto, uno se pregunta, bueno, ¿qué le voy a pedir? ¿Cómo hago para confirmar el diagnóstico? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué tiene? Y entonces acá les traje una diapo que la uso hace un montón porque nos ayuda un poco a ponernos en mente todas las cosas que tenemos para pedirle a este virus. Tenemos por un lado, a la izquierda en la pantalla en rojo, tenemos los antígenos, o sea, parte del bicho, y del otro lado tenemos los anticuerpos, que es la parte de la respuesta inmune. Entonces, yo de la parte del virus voy a poder medir antígeno S, voy a poder medir el ADN, voy a poder medir el antígeno E. Y del lado de los anticuerpos voy a poder medir el anti-S, el antisuperficie, el core en sus formas M y G, voy a poder medir el anti-E. Esas son todas partes de mi sistema inmune contra el virus. Entonces recibo bastantes consultas con un anti-S positivo. ¿Qué pasó? Uy, tiene hepatitis B. No, en realidad, si vos tenés un anti-S positivo con un antígeno S negativo, te vacunaste. O sea, estás curado, o sea, no tenés nada, no tenés que hacer absolutamente nada.
tengan en cuenta eso. Entonces, ¿por qué nos confundimos tanto? Bueno, primero porque son un montón, y además de que son un montón, algunos, si los uso en un momento, dicen una cosa, y si los uso en otro momento, dicen otra cosa. Pero lo que más quiero que tengan en la cabeza es que si el antígeno S, o el antígeno de superficie, o el antígeno australiano, si tiene un análisis muy viejo, es positivo, quiere decir que el virus está presente, está generando o una infección nada más, o una inflamación hepática. O sea, son cosas que tengo que ir a determinar con otros análisis. Entonces, una vez que tengo el antígeno de superficie que es positivo, me pregunto, ¿qué tiene el paciente que tengo enfrente? ¿Vino porque se hizo un análisis de sangre? ¿Vino porque está amarillo como un pato? ¿Vino porque fue a donar sangre? ¿O vino porque en un control de salud se lo encontraron y no sabe qué pasó? Entonces, si estoy en un contexto agudo, tengo un paciente con una hepatitis aguda, que tiene fiebre, que tiene decaimiento, que está amarillo, que en algún momento hizo el pis del color de la Coca-Cola, que tiene coluria, que tiene acolia, que se siente mal. Bueno, la IgM va a ser positiva para el core, este es el mejor método para detectarlo. La IgM core incluso es positiva antes que el antígeno S, así que es un buen método para el screening agudo. Y si le pido una IgG y la IgG es positiva y la IgM es negativa, bueno, es posible que esté en el contexto de una hepatitis crónica, de más de 6 meses de evolución. Entonces ahí le pregunto al paciente, ¿tuvo alguna relación sexual sin preservativos? ¿Tuvo algún procedimiento médico? ¿Se hizo un tatuaje? ¿Se hizo eso de las abejas? ¿Se hizo vampire face? Esas cosas que se usan ahora. Bueno, le pregunto unas cuantas cosas y bueno, trato de que esté solo, porque si vienen acompañados a veces no obtenemos todo lo que queremos. Y bueno, ahí si es agudo, la IgM va a ser positiva y la IgG va a ser negativa, así que eso es fácil darse cuenta. Si le quiero pedir antígeno E y anti-E, bueno, en el contexto agudo por ahí no sirve tanto, porque ahí dice si se replica mucho o se replica poco, y si tiene un anti-E positivo, por ahí se va a curar más, pero en realidad la posta es en este momento hacer la IgM y la IgG core, de modo de diferenciar estas dos cosas. Si ya tengo la clínica lo voy a saber, pero bueno, la IgM core como que te pone más el sellito de que es más agudo que crónico. Y si en cambio es crónico, voy a tener la IgG positiva y la IgM negativa. Pequeña salvedad. En los casos de reactivación, o sea, yo tengo la hepatitis crónica y mi sistema inmune, porque se le ocurrió, quiere eliminar al virus, tal vez haga una reactivación de la hepatitis y transitoriamente tenga la IgM positiva un tiempito, y después, o del antígeno, me cure, o sea, controle la infección, o vuelva a de nuevo a tener la IgM negativa. Eso puede pasar a veces en pacientes donde uno mira el hígado y dice, pero ¿cómo el hígado está re enfermo y tengo la IgM positiva? ¿Cómo puede ser? Bueno, puede ser una reactivación, por ejemplo. Es muy poco frecuente, pero no es imposible de ver. Y acá sí, el antígeno E y el anti-E cobran mucha más relevancia porque nos van a ayudar a decidir si tratar al paciente, cómo tratarlo, cuándo suspender el tratamiento, que eso es la novedad que tengo para contarle un poco de la hepatitis B, que cambió en los últimos años. Y bueno, el ADN de la hepatitis B nos va a ayudar a determinar si el paciente necesita tratamiento o no. Acuérdense que el anti-S se mide siempre en títulos y es la forma de controlar la vacunación. Todos tenemos que tener títulos mayores a 10. Eso quiere decir que estamos protegidos. Si no, nos podemos dar una dosis, es gratis en cualquier salita médica. No hay problema, nos podemos reforzar la dosis de la vacuna. Los médicos, por lo general, deberíamos medirnoslo cada 10 años. Hay algunos que dicen que no es necesario, que una vez que fue positivo, ya está. Así que un poco a gusto del consumidor. Este gráfico es el típico, que uno lo mira y dice es un quilombo, es tremendo, porque lo cierto es que uno tiene que tratar de poner al paciente que tiene enfrente, siempre hablando de hepatitis crónicas, hepatitis que duran más de 6 meses, en dónde está. Entonces yo trato de ver, ustedes fíjense en la parte de abajo, que dice nueva nomenclatura, esto cambió en los últimos 10 años, antes se llamaba de otra manera, ahora si el hepatograma es normal le decimos infección, y si el hepatograma está alterado le decimos hepatitis. Así que eso es un poco lo que cambió. Y en realidad esto sirve un poco para hacer pronóstico y un poco para decirle al paciente, orientarnos más o menos, decirle qué es lo que le va a pasar o qué es lo que tenemos que hacer. Nos orienta para eso.
¿Mm? Acá lo tienen de otra manera. Se los dejo después en un PDF como para que lo miren. Y acá tengo la nomenclatura vieja. Antes a la infección crónica por hepatitis B le decíamos inmunotolerante, y después a la hepatitis crónica por B, pero B positivo, fíjense que acá arriba dice B positivo y B negativo, le decíamos fase inmunoactiva. Después también teníamos el portador inactivo, que ahora le decimos infección crónica B, porque bueno, el hepatograma es normal, y no hay que hacer nada. Y bueno, el que tiene la infección resuelta, cuando yo iba a la facultad le decíamos que estaba curado. Ahora decimos que la infección está parcialmente resuelta. Entonces, bueno, trajo ¿cómo seguimos? ¿Qué le vamos a pedir a esta pobre chica? ¿Qué parámetros vamos a utilizar para decidirle a María Eugenia qué es lo que tiene que hacer? Y acá yo ya le pedí una serie de estudios. De nuevo le repetí el antígeno S para asegurarme que sea verdaderamente positivo. Me trae un antígeno E positivo, un anti-E negativo y una carga viral de 18.000. Entonces, con todos estos datos, tengo que decidir qué es lo que voy a hacer. Y ahora les voy a contar cómo tomar una decisión con estos datos. Porque necesita tratamiento, le tengo que dar algo. ¿Se tratan todos los casos de hepatitis B? Bueno, en realidad usamos 3 parámetros para definirlos. Uno es la TGP, o sea, si tiene hepatitis o no, si tiene un aumento de la TGP o no, qué carga viral tiene, que esto ha ido cambiando con el tiempo, no siempre es lo mismo. Las guías del Asia son diferentes, las guías europeas eran diferentes, las guías americanas eran diferentes. Bueno, ahora van todos tendiendo a más o menos lo mismo, y el estadio de fibrosis, que es cuántas cicatrices tiene el hígado, también determina si voy a tener o no necesidad del tratamiento. Entonces, la guía Argentina de hepatitis B, que es del año pasado, está súper fresquita, la pueden consultar en la página de la Sociedad Argentina de Hepatología. Hay un montón de guías, tanto de hepatitis C, de hepatitis B, de seguimiento de hepatocarcinoma. La verdad que son bastante amigables las guías para tener en cuenta cuando uno tiene una duda muy puntual, ir a resolverla ahí, porque bueno, es información nuestra, no es información que uno lee de un paper que anda a saber en dónde se hizo. Esto es información local y pasada por un consejo de expertos, donde hacen grados de recomendaciones como en las guías internacionales. Así que, ¿qué tomamos en cuenta? Si es mayor al valor normal. Antes decía si era más de 2 del valor normal, para un normal de 40 sería 80, ahora ya si es más del valor normal, está alterado. La carga viral antes era 20.000, ahora es más de 2.000. Esta también cambió. Y la fibrosis, por suerte quedó igual, es si tengo más de una actividad inflamatoria mayor a 2, o una fibrosis mayor a 2. Esto hablando siempre de biopsia. Después vamos a hablar de otros métodos que tenemos para tratar de medio simular la biopsia, para tratar de no hacer métodos invasivos en pacientes que por ahí no necesitan nada. Entonces, en aquellos pacientes que tienen el hepatograma normal y la carga viral es baja, o sea que ninguno de estos 2 primeros parámetros nos dirían qué hacer, deberíamos optar por la biopsia para definir la indicación de tratamiento. A veces es difícil, por ejemplo, esta chica que vino sin nada, con una carga viral que, bueno, en este caso era de 18.000, era más de 2.000. Nos definía un poco más si tratarla o no. Pero bueno, la verdad que si el paciente tiene 1.500 de carga viral y el hepatograma normal, decirle, bueno, mira, hay que biopsiarte, por ahí es una decisión difícil para tomar. Alguien que no tiene nada y que por ahí no va a tener nada nunca. Y lo vamos a someter a un procedimiento que tiene algún riesgo. Entonces la pensamos un poquito y tenemos algunas cositas más. Por ejemplo, nosotros acá en Bahía no tenemos, pero se llama Fibroscan. En realidad esta sería como la Sabora, pero la mostaza, que vendría a ser el nombre, es elastografía. La elastografía es una ecografía que lo que hace es medir la rigidez del hígado. Es una genialidad. Y ahí vienen aparatitos que son para obesos y aparatitos para personas que tienen menos body mass index, y nos permite con unas 10 determinaciones saber si el paciente tiene una fibrosis avanzada o no. Sirve para los extremos, o sea, o mucha fibrosis o poca fibrosis. Por ahí en el medio, como todo, tiene un gris, en el que, bueno, es un estudio que lo podemos repetir, o sea que no necesitamos solo uno.
y que se hace en Mar del Plata, se hace en La Plata, se hace en Buenos Aires, es bastante útil. Si uno lo tuviera, la verdad que podría usarlo. Pero bueno, si el paciente puede, como es sin apuro a veces para definir si necesita el tratamiento o no, por ahí les podemos decir que se pasa unos días en Mar del Plata y de paso se hace el estudio. Te van a traer, cuando traen el estudio, trae todo esto, por lo general en color, es re lindo para mirar el estudio. Así que vamos a ver en la parte de arriba, que dice hepatitis B, cada enfermedad tiene su propio rango de colores, porque hay enfermedades donde el hígado tiene más rigidez más tarde o más temprano. El hígado graso por lo general suele ser súper blandito, entonces con menos rigidez decimos que es más grave. Bueno, y la hepatitis B tiene lo suyo. Entonces tenemos color verde y amarillo, viene todo bien, y a partir del naranja la cosa se pone peor, y si estamos rojo oscuro, la posibilidad de tener una cirrosis es muy, muy alta. Acá tienen abajo los valores, son valores predictivos, negativos o positivos, o sea que si tengo mucha rigidez, mayor chance de tener fibrosis avanzada tengo. Y si tengo el hígado muy blandito, voy a tener mucha menos chance de tener cirrosis. Medio como que te ayuda para ir para un lado o para el otro. Y se puede repetir. En España lo repiten cada 6 meses, porque lo tienen en todos lados. Pero por ahí, tanto medir la fibrosis cada 6 meses me parece que no es necesario. Después también tenemos este otro estudio que también algunos laboratorios de acá en Bahía lo hacen. Vendría a ser como la fórmula de la Coca-Cola. O sea, la tiene un laboratorio en Inglaterra, que esos fueron los que lo inventaron, y nosotros acá sacamos la sangre y mandamos los resultados afuera y nos mandan el resultado de esto que se llama fibrotest. En este caso toma unos 6 parámetros, se miden esos 6 parámetros y en función de la mezcla de esos parámetros en una fórmula súper secreta, nos dice cuánto grado de inflamación tiene y cuánto grado de fibrosis tiene. Y hay un estudio muy parecido también para hígado graso, se llama NASH test, y bueno, mide todas cosas que libera el hígado cuando tiene cirrosis, entonces nos ayuda a medir si el hígado tiene muchas cicatrices o no. Está práctico también para hacer, y bueno, nosotros lo tenemos localmente, o por ahí el laboratorio que ustedes tienen en su ciudad puede derivarlo y el paciente no tiene que viajar, por ejemplo, y podemos determinar, de nuevo, los extremos, el que tiene mucho o el que tiene poco nos ayuda, y en el medio una zona gris. Y este es el cuadrito genial de la guía nueva de hepatitis B. Yo lo que quiero que miren es la última, que es Sociedad Argentina de Hepatología. Fíjense que antes teníamos valores diferentes, sobre todo si era E positivo o E negativo. Bueno, ahora ya unificamos, es 2000. Si tiene más de 2000 de carga viral, listo, ahí es un criterio de tratamiento. Si tiene más de 40 de TGP, o el valor normal que tome su laboratorio de referencia, hay que tratarlo. O si tengo, si lo biopsié y hice A2 o F2 o más, hay que tratarlo. O si el FibroScan dice que tiene fibrosis avanzada también, o el fibrotest, también hay que tratarlo. Esto ayuda bastante. Así que bueno, presten atención a estos 3 parámetros, que son los que nos van a definir si un paciente tiene que tratarse o no. Y en la excepción a todo esto de las cargas virales y todo esto es cualquier paciente que tiene cirrosis y tiene el DNA detectable, tiene que ser tratado, y es un paciente al cual uno va a ser muy difícil que le saque el tratamiento. Porque si uno le saca el tratamiento a un paciente que tiene cirrosis y hace una reactivación, no tiene mucho hígado para regalar. Entonces, la verdad que son pacientes que los dejamos ya crónicamente con los antivirales. Y también pacientes que tienen aumento de transaminasas y un DNA que es más de 20.000, ya acá no necesitamos ni biopsiarlo, ni saber qué grado de fibrosis tiene, ya hay que tratarlo. Ahí te evitas la biopsia. O la determinación de fibrosis. Igual a un paciente que tiene hepatitis B está bueno saber si tiene fibrosis avanzada o no. Primero porque si está cerca de la cirrosis hay que hacerle screening para hepatocarcinoma. Entonces ahí uno lo entraría para hacerle más estudios, y si no la tuviera no sería necesario. Y bueno, las manifestaciones extrahepáticas son un montón: glomerulonefritis, tengo también pacientes con artralgias, artritis por hepatitis B, hay que tratarlos, y a esos pacientes se les mantiene el tratamiento, no por el grado de inflamación hepática o de fibrosis, sino por las manifestaciones del virus. Entonces, bueno, durante el seguimiento, María modifica el hepatograma, eleva la carga viral,
Ya empieza con 40.000, la elastografía que se fue a hacer en sus vacaciones en Mar del Plata le dio súper bien, pero bueno, ya ahora tiene una TGP que no es de 40, es de 51 y la carga viral es más alta. Entonces, acá me pregunto, ¿tiene hepatitis B crónica, antígeno B positivo, o tiene infección crónica? En realidad, como tiene alterado el hepatograma, ya es hepatitis. Es fácil de acordarse, porque si no, la infección es que el virus está presente, pero no genera daño ni inflamación, y a esos no hay que tratarlos. A las hepatitis que tienen inflamación, las tratamos. Y estaría acá ella, porque era antígeno E positivo, entonces tengo que elegir entre estos dos. Antes estaba acá porque el hepatograma era normal, y ahora no, ya la LT está elevada, entonces la enfermedad hepática se vuelve más severa o moderada y yo debería tratarla. Los objetivos del tratamiento, bueno, lo ideal sería que el antígeno ese se pierda, en cuyo caso sería que quedó solamente el cccDNA ahí guardadito y nada más. Pero bueno, como muchas veces no lo logramos, ya con que no ande dando vuelta mucha carga viral, quiere decir que ese paciente contagia menos y además no tiene chance de hacer hepatocarcinoma. Y en los pacientes que tienen el E, bueno, queremos que lo pierda, eso sería más control inmune de la hepatitis, y si le preguntamos a un bioquímico cómo considera que está normal, va a decir que la TGP esté normal. Y bueno, esta es una diapo re vieja. Acá me di cuenta los años que hace que estoy haciendo hepatitis virales. A esta la tuve que cambiar, porque no tenemos más interferón, así que para tratar la hepatitis B. Así que no se usa más. Así que ahora nos vamos a quedar con los antivirales, que son todos por vía oral. Ya sabemos que los que tienen baja barrera genética no los vamos a usar, únicamente de súper emergencia, porque no haya nada en el hospital y sea un paciente que esté muy complicando, haciendo una hepatitis muy severa. Bueno, en ese caso podríamos rescatarlo con la mimudine, pero rápidamente después tenemos que conseguirle alguno con alta barrera genética. Así que nos quedamos con 3 medicamentos nada más. Lamentablemente el Entecavir el Bristol, el laboratorio que lo fabricaba, se fue hace un año, dejó de producir, no es que se fue Bristol, dejó de producir el Entecavir, que era el Baraclude, así que ahí nos quedamos con 2 o 3 marcas de Entecavir que están tratando de producir más, pero la verdad que era tanta la cantidad de pacientes que teníamos con Baraclude que nos cuesta, hemos tenido que cambiar a muchos pacientes a Tenofovir, porque no conseguimos. Así que bueno, tenofovir, ¿cuándo se usa? El fumarato lo usamos para embarazadas, es el que se usa también en el HIV, así que está aprobado que es seguro para el bebé. Y el entecavir y el otro tenofovir lo usamos en el resto de los pacientes, digamos. Si hay enfermedad renal crónica o hay osteoporosis, preferimos este tipo de tenofovir antes que el otro, que en realidad tiene algo de toxicidad renal y da osteoporosis. Así que bueno, hay que tener un ojo cuando da tenofovir 1 y controlar siempre estas 2 variables.